básicamente el modus operandi de este directo va a ser, para intentar no hacer monólogos, al final somos dos, va a ser, yo voy a hablar un poquito de cómo está la situación de los frentes, del frente en sí, y mi compañero Manu, posteriormente daré paso en cada frente a mi compañero Manu para que haga el análisis en cuestión de lo que, bueno, de su opinión o de lo que le crea necesario, ¿no? Así hacemos dos cosas y no gastamos tanta saliva uno u otro, ¿no? Por cierto, GPU Ilustra, gracias por esa suscripción, 6 meses de nivel uno. Bien, bien, así empezamos bien nuestra parte. Sí, da gusto. Básicamente vamos a hablar. Sí, vamos a hablar de Toresk, Pokrox y Kursk. No sé si dará tiempo para más, porque luego querríamos hablar una media horita o 20 minutos por ahí de Nord Stream. Porque, bueno, nos viene al caso, tenemos a Manu que nos puede decir cuál es la reacción del discurso del público alemán, de los políticos alemanes, y creo que no hayamos hablado en el canal de algo así en profundidad, ¿no? Así que pues vamos a hablar del Nord Stream, que ya me acuerdo que hace unos días pues lo pedisteis mucho, pero al fin creo que no hemos podido, pues bueno, pues lo hacemos hoy y ya está, ¿no? Que nunca es tarde si la dicha es buena, aunque no para Nord Stream, evidentemente. ¿Puedes poner Torres, porfa, Edu? Sí, sí. Hacer un zoomito. Básicamente, Torres, después de la caída de New York, de la ciudad de New York, que, bueno, sí, efectivamente se llama New York, como la homónima ciudad en Estados Unidos, entiendo que se haría en su honor. Pues bueno, la situación ha cambiado un poquito, sobre todo en favor de los rusos, evidentemente, ¿no? Déjalo así, tranquilo, si no se ve, está Vale. abajo. ¿A dónde vas? Voy. Ah, que no entiendo muy bien qué estás haciendo, me estabas liando. Em, Básicamente, ahora mismo la situación, eh, pues bueno, pues está en un momento en el que los rusos, como digo, han tomado New York y los ucranianos han tenido que retirar de ese sitio, de la ciudad, se han ido más al norte, han intentado pues, bueno, establecer unas defensas y básicamente el asalto por la ciudad de Toretsk pues ha comenzado, que es una ciudad que es relativamente grande, ¿no? Creo que hablamos de una ciudad que antes de la guerra tendría unos 30.000, 35.000 habitantes, aunque bueno, si contamos las afueras, pues habrá muchos más, evidentemente. Y es una aglomeración que es bastante importante a nivel estratégico, en el sentido de que, bueno, es uno de los últimos baluartes defensivos que tiene Ucrania en la zona, ¿no? Eh, Baluarte defensivo de gran, digamos, de gran entidad, ¿no? Primero ha caído New York, pues ahora quedaría este, que despejaría el camino, pues bueno, para que los rusos pudiesen penetrar en la zona, que eso, si quiere, lo puede comentar mi compañero Manu, si no, pues pasamos a otra cosa. Pero bueno, básicamente ahora mismo hay dos ejes de avances. Los rusos ya penetraron por el norte, como veis en el mapa, hace ya unos días y siguen realizando, pues bueno, pequeños avances. Podéis pensar que los avances son menores, pero teniendo en cuenta cómo ha sido la guerra de desgaste, la guerra ruso-ucraniana desde hace tiempo, digamos que la lentitud no es tanto lentitud, sino de hecho se puede decir rapidez. Yo solamente me acuerdo del cuánto tardó Rusia en capturar Avdiivka o incluso Bakhmut, ¿no? Y esto, pues bueno, va bastante más deprisa, ¿no? Em, Esto viene a raíz, evidentemente, de que muchos refuerzos han ido en ver a este frente del Donbass al frente de Kursk, ¿no? Pero bueno, eso lo hablaremos después. Y luego se ha abierto un nuevo eje de avance por el sur, ¿no? Por tanto, ya vemos que hay dos ejes de avances y por tanto ya los rusos están en una situación de más iniciativa y más facilidad para penetrar en esta localidad, ¿no? Por tanto, la situación de los ucranianos es puede ser cada vez peor. ¿Cuánto puede durar la ciudad? Pues bueno, se calculaba que podía durar más o menos la resistencia, o los rusos podrían capturarla, si llega el caso, en el caso, en unos meses. Viendo cómo está mismo la situación y cómo son los avances rusos, puede que digamos, espacio de tiempo se acorte bastante, ¿no? No sé si tienes algo que decir respecto a Torres, que Manu. Y aquí me gustaría puntualizar una cuestión. Aquí lo que ha venido ocurriendo durante los últimos meses, por lo menos desde principios de verano, incluso un poco antes, básicamente es que los rusos han superado la línea defensiva de 2014, que, digamos, cubría Toretsk, todas las localidades que además ya lo hemos hablado alguna vez aquí, ¿no? Que a veces no quedaba muy claro dónde empezaba un término municipal y dónde acababa otro realmente por la extensión urbana. Y luego New York que está al sur, ¿no? La propia caída de New York va, en mi opinión, a comprometer la situación de Torres bastante.
Pero como digo, principalmente es el eje defensivo que había en la línea fortificada del frente de 2014. Al desaparecer esto, complica enormemente la situación de los ucranianos. Luego también, aunque no tenemos aquí ahora mismo el mapa, pero si uno se atiene a un mapa orográfico de la zona, ahora mismo los rusos tienen las posiciones más elevadas. Entonces, avanzando hacia el oeste, que es donde se encuentra ya el centro urbano y la principal zona de Toretsk, eso está situado en una posición más baja, con lo cual esto también complica bastante la defensa de los ucranianos. Entonces, realmente lo de Torres era una cosa que sabíamos ya, que dependiendo de cómo evolucionara la batalla defensiva en la línea de 2014 y luego ya viendo también el cambio que hubo en New York, ¿no? Con aquella incursión rusa que logró colarse detrás de la retaguardia y que bueno, fastidió ya todo el dispositivo defensivo. Ahí ya sabíamos que Torres, en el momento que cayeran esas posiciones, Torres estaba mm, vendida. Todavía queda una batalla por librarse y ya veremos cuánto dura. De Torres, además, hay otra cuestión que voy a sacar más adelante cuando hablemos de Pokrovsk y de toda esa zona. Por lo cual, Ujú, por ahora podemos perfecto. pasar. Sí, pasamos a Pocrox cuando puedas, Edu. Porque yo creo que es donde la zona Bueno, que más vamos a hablar, sobre todo, sí, para abajo, la zona de Pocrox, sí, sí. Okeretin, toda esa zona. Que es la zona donde vamos a detenernos más, porque es la zona más importante, ¿no? Es verdad que hay otras zonas que podríamos mencionar, pero yo creo que merece la pena ya hablar en otros momentos, ya porque es verdad que son microfrentes, por ejemplo, el Chasiv Yar, pues se puede hablar, de la cuestión de Ugledar también, pero bueno, vamos a hablar de de los más principales, ¿no? Por cierto, gracias a Sí. Felgi por la suscripción de Prime, 5 meses, o sea que genial, muchas gracias por esa suscripción. A ver si podemos acercarnos a esa barrera de 870 suscripciones, estaría guay. Bueno, de Pocross, como veis, cada vez que hacemos una actualización, digamos la mancha amarilla o naranja, como la veáis ahora, porque ahora el color, la verdad, yo siempre he visto que era amarillo, pero bueno, ahora lo veo como más naranja. Del ejército ruso del avance, pues cada vez es más grande. Em, Aquí hay que señalar varias cosas, que es que los ucranianos tienen muchos problemas porque es que los rusos no están avanzando en una o dos direcciones, es que están avanzando a lo mejor en 6 direcciones. Todos los días avanza, incluso algunos días que toman varias localidades. Avanza, por ejemplo, Rodivka, que es importante de cara a que ya estamos hablando, que son las puertas de Pokrovsk, que es una ciudad, un centro logístico muy importante. Si toman los ucranianos esta ciudad de 60.000 habitantes de la guerra, es un golpe muy duro para los ucranianos en esta zona, a nivel logístico, de comunicaciones, etcétera. Por tanto, esta es una batalla muy importante. Más allá de eso, luego hay avances, como digo, al oeste, al norte, oeste, a Novogodrivka, que ya tenemos reportes de que los rusos han llegado al centro de la población. Estamos hablando de una población que antes de la guerra tenía 14.000 habitantes. Es decir, es una localidad también relativamente importante y grande. Y como digo, es las puertas ya de pocos, porque detrás de Novogodrivka no os creéis que hay mucho más. Están las defensas, pero quiero decir que no hay un pueblo así grande defensivo o una aglomeración defensiva importante, ¿no? El caso de Rodivka también, como veis, dejaría el espacio a que los rusos atacaran Minrodad, que es, digamos, ya directamente la última aglomeración en el norte de cara a poder entrar en Pokrovsk. Y bueno, y para abajo tenemos la cuestión de que están avanzando en varias direcciones, en Marinivka, Mikhailivka y Kalinove, etc. Y Selidove también por esa zona, ¿no? Lo que están haciendo además los rusos por aquí es no solamente proteger los flancos, evidentemente de su avance, sino además intentar embolsar a los ucranianos en esa zona del sur. De hecho, los ucranianos lo que están haciendo es continuamente retirarse, porque evidentemente ante el peligro de ser embolsados y cercados, pues se tienen que retirar toda esa zona, ¿no? Si vais al mapa un poquito más al sur, veis que está Karlivka también, que los rusos han conseguido avanzar un poco el centro de la ciudad, bueno, de la localidad, pero como veis, si los rusos siguen avanzando hacia el sur, toda esa zona va a estar vendida. Va a estar vendida y claro, al final es bastante terreno que los rusos pueden ir capturando de esta forma de flanqueo y de cercar la zona, ¿no? Em, digamos que ahora mismo, sí, como veis, como me gusta que has hecho, Edu, este zoom out, porque como veis, Pokrok es la aglomeración más grande que hay en el centro de Ucrania, el centro de Donetsk. Es decir, si toman los rusos esa zona, veis que más allá al oeste no hay prácticamente nada.
Y es que si toman eso, al sur, el sur de Donetsk está prácticamente vendido. Porque no tiene, digamos, un centro logístico del tamaño de Pokrovsk. Y tiene más, además, los rusos para poder realizar esas operaciones de flanqueo o ese embolsamiento grande, ¿no? Por lo tanto, Pokrovsk, como digo, es una zona muy importante. Y si veis también la zona de Toretsk, igual de cara a seguir avanzando hacia el norte de Donetsk y sobre todo hacia Konstantinivka, ¿no? Y ya incluso intentar, si no ha caído antes o si pues siguen resistiendo los ucranianos, incluso intentar cercar Chasiv Yar, que también es un hueso duro de roer. Por esa situación en Pokrovsk que está deteriorándose bastante, porque al final, si la situación antes de la operación de Kursk era mala en la zona, ahora es mucho peor, o peor, porque los ucranianos están diciendo que hay mayor escasez de hombres, mayor escasez de equipo, de munición, etcétera. Mientras los rusos no han aflojado en ningún momento el pedal del acelerador, que es lo que supongo que es lo que esperaban los ucranianos con la operación de Kursk, ¿no? Al revés, los rusos siguen avanzando, las reservas no se están utilizando para mandar a Kursk, sino que el grupo centro, como se dice, sigue, digamos, con los recursos intactos, ¿no? Y eso está provocando que, evidentemente, los avances sean mucho más numerosos, ¿no? Muchísimas gracias, Caleus, por esas 5 suscripciones. Muchísimas gracias. A ver si hacemos que los que han recibido la suscripción pues se renueven. Espero que les guste el contenido. Muchísimas gracias, Caleus, nuevamente por esa suscripción. Ya nos quedamos a 4, ¿no? Del objetivo. No sé si tienes algo que decir a esto, Manu. Te das muchas cosas que decir, evidentemente, porque es que yo Sí, creo que es lo más relevante, ¿no? Que podemos decir. ya, ahora mismo es la madre de todas las batallas, por lo menos de la campaña de Donbass, ¿no? Bueno, Sí. a ver, en Pokrovsk, por dar algunos datos, una ciudad antes de la guerra tenía una población de 60.000 habitantes, Ujú. una localidad bastante importante en ese aspecto, ¿no? No es Donetsk, pero ya digo que 60.000 en el contexto de Donbass es una cifra importante. Pero sobre todo es un nudo de comunicaciones de primer orden, mucho más que otras poblaciones de esa zona que hasta ahora han conquistado los rusos o que están cerca de esta zona de operaciones. Allí llegan eh, varias líneas de ferrocarril y varias carreteras o autovías. De hecho, antes he mencionado Toretsk. Bueno, hay una que es a ver si lo digo, la autovía, la T0504. Yo, los nombres que tienen en Ucrania para autovías y autopistas, yo no me oriento, pero bueno, como no voy a ir en coche, no me preocupa por ahora. Esta es la que llega hasta Toretsk, entre otros. Esta última que he mencionado llega, si se sigue por el mapa, llega hasta Toretsk, la Voy a línea de aprovechar para pasar el suministros. mapa, por cierto. Voy a pasar el Exactamente, mapa. sí. Voy a aprovechar. Continúa, Si continúa. uno sí. Pasa el enlace de la cobertura, de todas formas, Pablo, mejor que el Mm, enlace Sí, directo sí, del lo que pensaba mapa. hacer. Sí, sí. Si uno sigue esta autovía, de la cual ya hemos hablado anteriormente en los directos, pues digamos que hay localidades importantes como Konstantinivka, si se sigue hacia el este, Chasov Yar, y desde Konstantinivka hay una bifurcación que llega hasta Toretsk, anteriormente también a New York y toda esta zona, ¿no? Entonces, realmente esta autovía es crucial para las fuerzas ucranianas que ahora mismo operan en toda esta zona, que de hecho, pues si veis, están al sur de la autovía, en algunos puntos a no demasiados kilómetros. Así que realmente interceptarla en Pokrovsk, como hace unas semanas podía ser posible, al sur o sea, al norte de Progress y Ocheretine, que era donde parecía que podían interceptarla también. O sea, llegar hasta Pokrovsk tendría unas consecuencias bastante serias para la logística del ejército ucraniano. Comprometería, como digo, las posiciones y los suministros de estas zonas. Eso al norte, porque al sur la situación tampoco es mucho mejor. Al sur tenemos zonas como Andrivka, Dakne, Kurajove. Toda esa zona también quedaría bastante comprometida. Entonces, por ello, esta ciudad que no tiene un especial valor desde un punto de vista económico, industrial, hay alguna fábrica y demás, pero no es una cosa especialmente relevante. Aquí la relevancia está en el nudo de comunicaciones, ¿no? Por dar también algún que otro dato más, de esto pues veo que nos está hablando en otros medios. Por ejemplo, aquí tenemos varias líneas de ferrocarril que se cruzan, con lo cual pues está el nudo ferroviario. Luego está la propia estación de ferrocarril que desde un punto de vista logístico de mercancías dispone de unas instalaciones notables. Tiene talleres, cocheras, o sea, lo que es desde un punto de vista logístico en tema de ferrocarril y en tema de carretera, una posición de primer orden.
Y como digo, desde aquí se llega hasta distintos puntos. No voy a hacer un análisis de profundidad de toda la vertiente, pero si uno lo ve en el mapa es como un pulpo, ¿no? Que se van extendiendo sus brazos sobre distintos puntos, carreteras de primer orden, de segundo orden y luego, como digo, las líneas de ferrocarril. Por tanto, si los rusos llegaran, ya esto constituye un problema. O sea, ya, en mi opinión, el mero hecho de situarse allí cerca, y ahora mismo están en Novogorivka, que está relativamente cerca, ya es un problema para el ejército ucraniano. Si llegan al casco urbano, es un problema. Y si lo conquistan, es un batacazo para el ejército ucraniano en la zona de Donbass. Bueno, por lo menos del Oblast de Donetsk. Las posiciones ucranianas que estarían al sur de Kramatorsk y Sloviansk quedarían bastante expuestas con esta posición tomada por los rusos. Luego también hay que decir que ahora mismo, si se diera la situación de que Pokrovsk es capturada por las fuerzas rusas, estarían ahora mismo los rusos más cerca de el Oblast de Dnipropetrovsk que de la ciudad de Donetsk, que es donde comenzó el avance, ¿no? En torno a Avdiivka y Donetsk. Ahí es donde comenzó el avance hace aproximadamente, bueno, poco menos de un año. Y ya se estarían acercando al Oblast de Dnipropetrovsk, que esto tiene también un alto valor propagandístico, ¿no? Y también la parte moral en el caso de Ucrania, que ya digamos estamos, aunque todavía quedaría mucho por conquistar en Donetsk, en el Oblast de Donetsk, realmente ya sitúa la guerra en otro punto respecto a lo que habíamos visto hasta ahora, ¿no? Ujú. Nos preguntan que, bueno, nos han preguntado antes que si, cómo es de imposible sería establecer otro nudo logístico como es Pokrovsk. Pues es que, como veis, no hay una zona, al sur de Pokrovsk no hay una zona que sea igual de grande, ni mucho menos, ni donde converjan tantas carreteras, autopistas o nudos ferroviarios. Por tanto, al nivel de Pokrovsk es imposible. ¿Que se pueden establecer mini nudos logísticos? Sí, evidentemente los hay. Por ejemplo, en Kurajovo hay uno. Y en El eje Andrivka, el eje Andreevka. Kurajovo-Andrivka constituye un eje. El problema es que esto, si uno ve el mapa, pues los rusos no están demasiado lejos. Entonces realmente queda muy expuesta esa línea. Eso dependería de una sola línea de comunicación, de un eje que vendría desde Pokrovsk y Selizhny, ya metiéndonos en Dnipropetrovsk. Entonces, esto tampoco es que sea una cosa demasiado interesante para Ucrania, ¿no? Depender de un solo eje de comunicación. Luego, un poco más al norte está Silivka, que esto ya es metiéndonos hacia el sur, en dirección casi a Zaporilla. O sea, realmente se convertiría en un cuello de botella, de amplio tamaño en este caso, no estrecho, pero ya digo, desde un punto de vista logístico, comprometería muchísimo las operaciones, el movimiento de suministros y de tropas, sobre todo de Buchledar. O sea, todas las posiciones que están más al este, en Buchledar y aledaños, eso quedaría muy, muy expuesto. Situación distinta sería del norte de Donetsk, como Oblast, que allí pues tenemos el eje de comunicaciones de Kostiantynivka. Ya digo que este en principio no solo depende de la carretera de la autopista T0504, hay otra autopista que viene desde el norte, desde Kramatorsk. Entonces tendría esa otra ruta en lo que al norte se refiere, ¿no? Pero claro, todo el eje que va de Chasiv Yar, Kostiantynivka y aledaños, depender también de Kramatorsk exclusivamente, pues hombre, esto también es un problema, ¿no? No, Mm. no es algo insalvable ni mucho menos, pero complica las cosas bastante. Ahí, por Sí, tanto, sí, sí, para no, terminar, no, no. Sí, sí. Dale, dale. no, Tranqui, tranqui. eh, esto realmente pues dejaría el principal núcleo duro de Ucrania en el Donbass en torno a Sloviansk y Kramatorsk y Kostiantynivka. El sur Ujú. quedaría también como un núcleo duro en torno a Kurahove y Andrivka. Ugledar no lo saco de momento, junto con Novosilivka y Velika Novosilivka, no la saco, pero Ugledar está también, esto ya lo voy a comentar, está en una situación muy expuesta desde hace ya unas semanas y en función del ritmo de los avances rusos, pues estará ya prácticamente, por decirlo coloquialmente, vendida. O sea, ya está en una situación muy expuesta. En función de si los rusos siguen avanzando hacia el oeste, Vuhledar estará vendida y ya lo que tarden en conquistarla. Y con ella, pues se pondría
una situación complicada todo el frente que mantienen en esa zona, entre Vuhledar, Konstantinivka y Marinka. Ujú. A ver, claro, Georgivka, perdón. sí. Aquí para que lo tengáis en cuenta, es decir, es que queda mucho todavía Donetsk por tomar. Sí, sí, los rusos han tomado el 60% del Oblast, que era el 40%, pero evidentemente hay ciertos puntos que si toman los rusos, pues básicamente todo el Oblast queda prácticamente pues, vendido, ¿no? Por así decirlo, que es evidentemente Pokrovsk, uno, Konstantinivka, que lo ha comentado mi compañero, Chasiv Yar, que al final, bueno, Chasiv Yar sería una de las puertas para tomar Konstantinivka, al igual que Toriesk, y luego ya Kramatorsk, Sloviansk. Pero claro, evidentemente, si has tomado todo lo que te he dicho antes, Kramatorsk y Sloviansk al final es una zona que está mucho más, que peligra mucho más, evidentemente. Y la cuestión de Pokrovsk, como todo, si tú destruyes un nodo ferroviario logístico grande, tú ya al medio plazo, medio largo plazo incluso, tú ya desgastas los esfuerzos ucranianos en la batalla, mientras tú te refuerzas. Es decir, eso ya todo va a tener un peaje, evidentemente todo va a facilitar las operaciones rusas y todo sigue la dinámica que estamos viendo, que puede que cambie el curso de la guerra o no. Dicho lo cual, yo creo que vamos a Kursk y terminamos con Kursk y ya volvamos a Nord Stream y ya hablaremos otro día igualmente. Podemos hablar mucho más en profundidad del frente militar, evidentemente, que habrá tiempo, no os preocupéis, porque al final la cuestión de Pokrovsk vamos a hablar mucho en las próximas semanas. Ahí tenemos Kursk. Si habéis revisado un poco el mapa recientemente, veréis que, bueno, que ha habido ciertos cambios. Básicamente los ucranianos ahora mismo están en su poder unos 800 kilómetros cuadrados, que es nada desdeñable, sin duda. Es una porción grande de territorio si lo comparamos, por ejemplo, con los avances rusos en Pokrovsk, por ejemplo, aunque es verdad que evidentemente el terreno no es lo mismo. Esto estamos hablando de descampados en Kursk, aquí en Donetsk estamos hablando de fortalezas continuamente ucranianas. Y un territorio mucho más poblado, densamente poblado, etcétera, ¿no? Em, es diferente. Pero bueno, como digo, es un avance considerable. Es decir, esos avances que han anunciado los ucranianos de 1.000 kilómetros cuadrados o incluso 2.000, he llegado a leer, no comportan realidad sobre el terreno. Primero de todo, porque hay que tener en cuenta que una cosa es que se vea a los ucranianos en más profundidad o en otras zonas, pero eso no quiere decir que los ucranianos tengan control del territorio allí, sino simplemente que por la misma dinámica de la operación ofensiva, es decir, guerra de maniobras, ataques relámpagos, los ucranianos han llegado a hacer incursionar allí, pero eso no quiere decir que hayan tomado todo ese terreno. Es decir, muchas veces mucho del territorio ha sido parcialmente contestado, por tanto no se puede hablar de que los ucranianos controlan ese territorio. Tampoco los rusos, pero tampoco los ucranianos, ¿no? Aparte, luego también es una cosa, por ejemplo, que nos la ha advertido Jorge, nuestro compañero Jorge, es que incluso las líneas que han fijado los ucranianos en sus mapas, pues las distancias están mal puestas. Quiero decir que no pone que tienen, pues por ejemplo, 30 kilómetros de largo el frente o de profundidad del frente, pues no. Tú vas a nuestro mapa, por ejemplo, o cualquier mapa, ves que no son 30 kilómetros de la distancia que dicen del punto A al punto B. A lo mejor son 25. Pues, por ejemplo, al final eso hace que, pues evidentemente el territorio que dicen que nombra, pues tampoco se ajusta a la realidad. Pero bueno, ya quitando este tema, vamos a hacer de cómo vamos a explicar cómo está la situación. Los ucranianos, después de capturar Sudzha, que es la localidad más importante que ha capturado, son unos 6.000 habitantes, es un centro, un nudo ferroviario importante, es un sitio que se puede hacer nudo logístico en la zona, por lo tanto era importante su captura, ¿no? Para, si por si los ucranianos quieren permanecer mantener un despliegue permanente. Y luego el siguiente objetivo ha sido Korenevo, ¿no? Que los ucranianos han intentado hacer ataques continuamente, pero bueno, las defensas rusas han conseguido mantenerse, ¿no? Porque bueno, más allá de Korenevo no hay nada, ¿no? No hay nada y por tanto los ucranianos pueden seguir tirando para el norte y, por ejemplo, ir a Rilsk o otras zonas y además hacer bastante daño a la logística rusa y no solamente por, digamos, la victoria política que supone penetrar aún más en territorio ruso, ¿no? Pero bueno, como digo, de momento Korenevo resiste.
los ucranianos de esta manera también han avanzado, han realizado algunos avances capturando localidades al oeste, al suroeste de Korolevo en este punto. No han avanzado más al oeste. Pues bueno, yo todo lo apuntaba que iba a ser el caso porque estaban destruyendo los pontones y, bueno, y puentes y nudos logísticos que podían haber, a lo mejor buscaban una operación de acercamiento, ¿no?, contra los rusos, como hicieron, por ejemplo, en Gerson, pero bueno, parece que no será el caso. Más allá de eso, los rusos han ganado terreno en Kursk, digamos que hace unos días estaban en 900 kilómetros cuadrados capturados los ucranianos, ahora mismo están en unos 800, ¿no? Porque han capturado los rusos territorio o han recapturado territorio al sureste, la zona de Borki, si os veis el mapa lo tenéis ahí, y luego el norte, ¿no? Si veis nuestro hilo de la guerra de Ucrania, eso lo vais a ver mejor, ¿no? Pues veis cómo va cambiando, digamos, el mapa, ¿no?, de los últimos días, ¿no? Digamos que la situación se ha estancado, por así decirlo, que los avances ucranianos se han ralentizado. Evidentemente, la sorpresa y el momentum ya ha acabado. Los rusos han conseguido estabilizar relativamente el frente, pero sí que es verdad que son incapaces de realizar mayores capturas de territorio que han conseguido los ucranianos, ¿no? Eso es así porque principalmente los rusos han elegido no usar sus reservas de otros frentes en Liza, por ejemplo, como he contado del frente centro. Han utilizado del grupo norte u otros lugares, lo cual eso tarda en llegar, y sobre todo que también el material militar y la munición, etcétera, las armas pesadas, tardan en llegar, ¿no? Y todo ha sido un ataque tan sorpresivo y tan relámpago que los rusos pues, han reaccionado tarde y mal, ¿no? Pero bueno, de momento parece que las cosas se han ralentizado y que la situación está relativamente estancada en la zona, ¿no? ¿Manu? Sí, sí. Yo ya dije cuando comenzó esta operación, ya dije que me mantenía escéptico en los dos sentidos, en tanto que me sorprendió la mala respuesta por parte de Rusia. En cuanto a Ucrania, pues también soy escéptico por el propio desarrollo de esta operación, por los objetivos que tiene. En fin, no voy a entrar al fondo de este asunto, ya habrá tiempo para hacerlo, pero sí quiero decir que en los últimos días, que haya podido ver en algunos periódicos occidentales, caso de prensa norteamericana en particular, empieza a oírse críticas a esta operación. En primer lugar, porque ya se está viendo detenida, o sea, ya se ha agotado em, la iniciativa del principio, y luego porque se está poniendo en cuestión los objetivos reales de esta iniciativa y también la influencia que pueda tener en el frente de Donbass, ¿no? En el sentido de que donde de verdad hacen falta las tropas y el material, sobre todo tropas de primer nivel, que son las que están en Kursk, debería estar en Donbass, no allí. Luego, si el tema de negociar, intercambiar territorio, que ya Rusia ha dejado claro que no va a negociar, que no va a entrar en este juego de Ucrania de intercambiar territorios, cosa que ya está mereciendo críticas, todavía por lo bajini, no de alto nivel. En fin, habrá que ver cómo evoluciona, pero me mantengo escéptico y con Rusia pues tres cuartos de lo mismo. Visto lo visto al principio, yo hasta que no termine de ver esto un poco más claro, me mantengo también escéptico con ellos. ¿Algún mapa de las fortificaciones disponibles por ahí? Si es que no hay fortificaciones prácticamente. Las han tenido que construir los rusos a toda prisa. No hay fortificaciones. Hay, creo que fortificaciones un poco en Korenevo y alguna otra zona, pero no hay realmente. Dime, mano. Iba a decir que esta fue una de las críticas que se hizo y que además más se repitió contra el anterior ministro de Defensa, contra Shoigu, ¿no? Que supuestamente se habían construido. Es que ¿dónde estaban? Que había varios regimientos dispuestos en la zona, que ¿dónde estaban? Pero bueno, de Shoigu ya sabéis la opinión que tenemos, no solo nosotros, que aquí la hemos hecho pública ya más de una vez. También hay que recordar que ya no está de ministro de Defensa, está apartado en otro cargo, el tiempo que esté, ya veremos. En cuanto al nuevo ministro de Defensa, hombre, yo voy a decir una cosa, aunque sea de forma breve. En 3 meses, que es el tiempo más o menos que lleva de ministro, no vas a arreglar lo que haya hecho otro en 12 años. Y, y digo 12 años porque es lo que ha estado Shoigu de ministro de Defensa, ¿eh? O sea, que lo que se haya hecho mal
las dinámicas tóxicas que haya habido en 12 años, son 3 meses, tú no lo arreglas. Llámalo Bastante corrupción. Llámalo corrupción. corrupción y más cosas, porque realmente también es Sí. incompetencia poner a gente que dice, sí, este señor es un burócrata muy eficiente, pero no tiene ni puta idea de gestionar una guerra, no ha estado nunca en una guerra, ¿no? Que ya ha habido varios de esos. Acordaros de Krinky, el que estaba a cargo del sector del Bajo Dnieper, era el comandante de las fuerzas, de las tropas de costa, de defensa de costa, que tenía un expediente pues muy destacado, pero como burócrata. Que yo recuerde, es que vamos, yo lo comentamos aquí, yo alucinaba, no había ido a una guerra. Y lo ponías allí y dices, bueno, esto estará tranquilo aquí, nada, que gestione y que organice esto tranquilamente. Toma ya. O sea, que Sí, bueno, realmente. la lista es grande. Es grande. Pero bueno, eso ya digo que otro día mejor. No nos alarguemos con este tema que tenemos mucho más que contar de el Nord Stream. Sí, vale, venga, va, pues empezamos ya con el Nord Stream. Nos preguntan que si tenemos algún mapa de fortificaciones o si hay alguno. En Cus, como digo, no hay, pero bueno, sí, te han comentado Clement Molan, yo ese le he visto en Twitter. Está bien los mapas. Yo personalmente no estoy de acuerdo con sus análisis. No creo que que no creo que estén bien en algunos puntos, pero bueno, sí que es verdad que tiene mapas interesantes, sobre todo de fortificaciones y también. Otro francés que se llama Poulet, que lo usa mucho, por ejemplo, Jorge, es bueno, lo escribo por el chat mejor, porque es francés, literalmente es pollo en francés. Pero lo paso por aquí por si le queréis echar un ojo. Em, Ahí lo tienes. Ese también es bastante bueno. Además, no solamente te pone las fortificaciones de la zona, sino te pone qué tropas hay en cada sector. Así que es interesante. Más allá de eso, yo creo que ya podemos hablar un poco del Nord Stream. Que yo creo que es una cosa que nos habéis pedido bastante. De hecho, antes incluso de que pasase otra vez las últimas novedades, por así decirlo, nos preguntabais nuevamente, ¿qué ha pasado con, ¿se sabe algo Nord Stream? ¿Qué ha pasado por el Nord Stream? Pues bueno, pues ahora mismo pues vamos a hablar un poquito del tema, ¿no? Básicamente las nuevas conjeturas o las nuevas informaciones que han salido vienen del Wall Street Journal. Es verdad, sí, Vilas, es Pulevolan, ese mismo. Pues viene del Wall Street Journal nuevamente, que es decir, que es una continuación de las revelaciones en realidad que hicieron en 2023. No hay nada. No, digamos que es la misma línea de investigación, que es básicamente que el Nord Stream fue volado por los ucranianos. En este caso de información más precisa en el sentido de que no solamente dice que Valery Saluzhny, el ex jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, fue el que se encargó de la operación, sino que fue el propio Zelensky el que dio luz verde a dicha operación. Lo que pasa es que luego intentó pararla o intentó avisar a Saluzhny porque la CIA habló con él, supuestamente mediado los Países Bajos, la inteligencia de Países Bajos, que fue quien descubrió el plan de sabotaje ucraniano en el Nord Stream y se lo dijeron a los americanos fueron a Zelensky. Me río porque me parece un poco raro, ¿no? Yo me estoy Em, conteniendo las risas, pero es que lo de Holanda, al que se le sí, ocurriera meter eso en la historia, en fin, se lo podía haber currado un poco mejor, ¿eh? Yo me creo más a Corea del Sur o a Corea del Norte, pero bueno, esa es mi opinión. sí, yo que sé, a los británicos, franceses. Pero bueno, da igual, Es- vamos a ceñirnos a lo que cuentan y luego ya pues opinamos. Em, y básicamente, pues eso, Zelensky intentó no pararlo, pero bueno, habló con Saluzhny del tema, pero Saluzhny dijo que ya no se podía parar la operación y que ya está en marcha. Y bueno, ya sabéis lo que pasó, hubo el sabotaje, se acusó a Rusia, eso es así, se acusó a Rusia desde Estados Unidos, desde Ucrania, evidentemente, que por cierto, Ucrania ha negado toda esta información, desde Polonia incluso oficialmente, porque bueno, extraoficialmente hubo el que hoy es ahora ministro de Exteriores dio las gracias a Estados Unidos, aunque luego lo borró. Em, y bueno, otra de las informaciones que hay es básicamente que parece que ha habido un encubrimiento y colaboración de Polonia en este sabotaje. Em, la información que hay viene sobre todo también de Alemania y básicamente esto es que el Tribunal de la Justicia alemana promulgó una orden de extradición para un ciudadano ucraniano que residía en Polonia, que parece ser, presuntamente formaba parte de ese comando que saboteó el Nord Stream, pero
básicamente Polonia no hizo nada, no cursó la extradición, no cumplió la orden y este ciudadano ucraniano se piró a Ucrania, ¿no? Y evidentemente Ucrania no va a extraditar a este señor. Y bueno, y luego evidentemente están las declaraciones del primer ministro Tusk diciendo que a todos los promotores del Nord Stream que lo que tienen que hacer es callarse y que tienen que avergonzarse y pedir perdón, ¿no? Que yo creo que es una reacción un poco diplomática, ¿no? Por parte de Polonia en un momento en el que se está descubriendo que un socio al que están mandando miles de millones en valor en armas y dinero ha volado la infraestructura crítica de tu infraestructura crítica y que luego además había connivencia de un Estado miembro de la Unión Europea y de la OTAN y encima los americanos lo sabían, pero los americanos luego lo niegan y acusan a Rusia. Quiero decir que si revisáis los tweets de 2022 de esa época, vais a ver un poco cómo, por qué del silencio acerca del Nord Stream, porque yo he visto tweets del señor Josep Borrell y la señora von der Leyen diciendo que básicamente que esto era intolerable, que no iban a permitir que nadie atacase la infraestructura energética de la Unión Europea y que iba a haber consecuencias. Pues las consecuencias es ninguna de momento. Pero bueno, yo creo que esta va a ser la versión oficial que se va a instalar, evidentemente. Aunque yo, como digo, creo que tiene sus fallas, ¿no? Te dejo a ti, Manu. Y la parte alemana, digamos, en contraste con la norteamericana, sí ofrece más información interesante y novedosa. En este sentido, pues fue la Fiscalía General Federal la que cursó la orden. Como Pablo ha dicho, pues Polonia sudó bastante del asunto y no hizo ni el más mínimo caso, ¿no? Es curioso que la historia salió un día antes de la publicación del Wall Street Journal. Es curioso, yo no sé si es mera coincidencia o qué, pero bueno, ya digo, un día antes salió esta historia en la prensa alemana, en la revista, si no recuerdo mal, de Spiegel me parece que salió y en alguno más. Y claro, esto evidentemente pues no gustó en Alemania. Además, en Alemania y Polonia, pues bueno, tienen una historia común bastante larga y a veces pues mal. Y bueno, esto de que Polonia te la juegue pues no gusta en Alemania, ¿no? Pero es que al día siguiente, que esto también echó más leña al fuego, el que fue presidente del Servicio Federal de Inteligencia, el Bundesnachrichtendienst, BND, hace entre 98 y 2005, si no recuerdo mal. Este señor lo entrevistaron en el diario Die Welt y acusó a Polonia de estar compinchada con Ucrania. En concreto dijo que los presidentes Duda y Zelensky que tenían un acuerdo para actuar contra el Nord Stream, ¿no? O sea, ya no es solo que Polonia está, digamos, dejando hacer o mira para otro lado o no cursa órdenes de detención, que esto hasta ahora pues ha sido un poco la tónica general. La prensa alemana el año pasado ya fue en esa línea de que los polacos estaban dejando hacer, de que no estaban colaborando con Alemania en este caso, en todo caso con Ucrania sí parecían colaborar, pero con Alemania no. Y claro, ya esto, que lo diga, hombre, una persona de cierta relevancia, ¿no? Esto pues tuvo bastante eco, o sea, ya es un cóctel bastante explosivo. Y ya digo que esto no es nuevo, que venimos del año pasado. De hecho, en Alemania, pues evidentemente lo sucedido ya en 2022 generó bastante eco. Llegó a haber también alguna comisión parlamentaria que se reunieron en sesión extraordinaria para tratar este asunto, porque evidentemente pues no es un tema menor. ¿Qué ocurre? Pues que el gobierno federal, o sea, el actual gobierno de coalición semáforo, está haciendo como que esto no va con ellos. Básicamente están haciendo como que el asunto, en fin, que no les salpique demasiado, que no tengan tampoco que complicarse mucho la vida, que no tengan que meterse en el asunto, porque realmente si lo hacen va a ser para peor, porque hasta ahora la línea que ellos han seguido pues no va, digamos, acorde con lo que está saliendo. En particular la figura, yo señalaría dos figuras que, bueno, pues que están quedando un poco en evidencia y que la política o la línea de actuación que están siguiendo va a quedar en evidencia aún más dentro de un año, ¿no? El canciller Scholz y la ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock. De hecho, Baerbock, vamos, yo os invito, que no es una cosa que haya que
que mirar en prensa alemana detenidamente. Está Twitter, ahora conocido como X. Podéis meter en la cuenta de Annalena Baerbock. Hace unos días, salió que Ucrania iba a entrar en la comisión, que había suscrito el Estatuto de Roma y que iba a acceder, eventualmente accedería como Estado parte en la Corte Penal Internacional. Y Baerbock pues, salió felicitando. No había dicho nada de lo que había salido días anteriores, no había dicho absolutamente nada. Y en cambio, pues dejó esto. O sea, yo creo que deja entrever bastante claro que no va a cambiar nada. Ella sigue, por lo menos no ha salido diciendo que no va a cambiar nada, pero yo creo que ya lo ha dejado bastante claro, que ella va a seguir en sus 13 y en general el gobierno federal pues va a seguir en sus 13. ¿Qué ocurre? Pues que otros en Alemania no están por la labor. La CDU pues está un poco como el PP aquí con el PSOE, perdonadme la analogía, pero están un poco que no se sabe a qué están. Son oposición, pero también son parte del establishment y no se quieren complicarse la vida. Aquí entonces la CDU está haciendo una ostensible dejación de funciones. Critican, pero no van al fondo del asunto, porque si van al fondo del asunto, pues probablemente cuando estén en el poder se tengan ellos que manchar las manos o arremangarse las mangas, en fin. Pero esto hay gente que evidentemente sí está haciendo sangre del asunto. Alternativa por Alemania, en un lado, y el partido de Sarah Wagenknecht, el BSV, por otro lado, están siendo muy críticos con todo esto y están pidiendo que se depuren de responsabilidades, que esto además que no puede ser que se quede, en fin, que se quede sin aclarar el asunto. Yo ya os dije en su día que en Alemania había un fuerte malestar, en un nicho de la población había malestar con este tema, que además pues, tenían su opinión al respecto sobre quién había podido ser y que el gobierno alemán que estaba tapando este asunto, ¿no? Luego también os comenté un detalle no menor, que eso sigue ahí. Yo lo sigo de vez en cuando, vamos, lo sigo y de vez en cuando miro cómo va, que es que en Alemania hay empresas que palmaron un dineral con el tema del Nord Stream. Y ya os digo yo que ese dinero alguien lo va a tener que pagar. O sea, acordaros de la que montaron en Grecia y con España y con Italia por el tema de la deuda. Y aquí hay bastante más dinero. Por lo menos las cuentas que eché en su día era bastante más dinero. Me extrañaría mucho que alegremente empresas y bancos alemanes renuncien a recuperar el dinero perdido. A mí me extrañaría mucho, pero bueno, hay gente que asume que sí, que eso se va a aceptar y sin problema. Alguien en algún momento tendrá que pagar los platos rotos con intereses, además, que seguro que van a salir todavía con intereses de lo que han dejado de ingresar en estos años, ¿no? Entonces, esto, ya como colofón, se sitúa a una semana escasa de elecciones en Alemania Oriental, que son el próximo domingo, 1 de septiembre. Además, 1 de septiembre, fecha histórica donde las hay. Eh, y luego dentro de otras semanas también hay elecciones en Alemania Oriental igualmente. El domingo que viene son, y ya aprovecho para recordároslo, para que los que os interese el tema, pues vamos a hacer aquí cobertura y vamos a estar aquí hablando del tema. El domingo son en Turingia y en Sajonia. Y dentro de 3 semanas, o sea, el 22 de septiembre, si no me falla la memoria, eran en Sajonia, no, en Sajonia-Anhalt, no, en Brandeburgo. O sea, todo antigua RDA, todo Alemania Oriental. Allí las encuestas no son muy propicias para el gobierno, para los partidos integrantes del gobierno de coalición. En particular, los verdes y los liberales son los que peores pronósticos tienen, pero es que incluso los socialdemócratas están en la cuerda floja. Y cuando digo la cuerda floja es acordaros del 5%. Si no sacas un 5%, al carrer, o sea, a la calle, te quedas fuera del Parlamento. Y aquí están en la cuerda floja, están un 5, 6, a veces un 4%, otras veces un 7%, o sea que están ahí en la cuerda floja. Verdes y liberales virtualmente están fuera, pero todavía tienen opciones de quedarse, ¿no? O sea, esto ahora ya veremos las influencias que tiene, pero desde luego está habiendo mucho ruido con este tema y más ruido que va a haber. También Pablo citaba al primer ministro polaco, el presidente checo tampoco ayuda. También salió justificando esto diciendo que, bueno, pues que en tiempos de guerra las infraestructuras críticas también son objetivos estratégicos y, bueno, pues que estaba justificado que Ucrania lo hiciera, si es que lo hizo, según palabras textuales suyas, ¿eh?
O sea, que realmente esto en Alemania, todo este conjunto de elementos van a pasar factura, porque esto realmente es un golpe y otro golpe y otro golpe y bueno, aquí ya nos conocemos. Y si alguien piensa que esto no va a tener consecuencias y que no va a haber gente rebotada que luego a la hora de las elecciones o en otros contextos no se pille el rebote, bueno, pues yo ya os digo que es cuestión de esperar que ya lo veremos. Luego ya las consecuencias ya veremos cuáles son, porque desde luego el asunto es complicado para Alemania, porque está en el lado que está y mucha vuelta tiene que dar con esto para que, en fin, para no llegar al fondo del asunto y depurar responsabilidades como se está diciendo ahora mismo en Alemania, ¿no? Pero ya os digo que malestar social hay, por lo menos una parte de la población, y está el tema de las elecciones, las regionales, más las que hay el año que viene, por estas fechas, en septiembre será, las elecciones generales. O sea, a un año vista está todo esto. Mm. Sobre todo que al final, que como digo, a lo mejor este gobierno no va a hacer nada, o no parece que vaya a hacer nada, pero quién sabe el próximo gobierno. Sobre todo también que la cosa en Alemania no está bien a nivel político, a nivel económico, etcétera. Y esto pues solamente es poner otro clavo en ese ataúd, ¿no? No sé. Ahora es verdad que ahora supuestamente el gobierno alemán ha anunciado que iba a ceder, que iba a cesar la ayuda a Ucrania, que la ayuda iba a venir de los fondos del G7. Algunos han dicho que viene por la cuestión del Nord Stream. Yo creo que. No sé si viene en la cuestión del Nord Stream. Supuestamente viene por la cuestión de la fiscalidad, del equilibrio presupuestario. Pero bueno,